Gusto saludarles. Como hemos estado viendo el tema de la distribución normal, pues ustedes recuerdan de que tomando en cuenta este ejercicio, hablábamos de que estaba en relación a las llamadas de teléfono en, en una empresa, ¿no? En este caso, en un banco. Y propiamente nos daban los datos de los promedios de la duración de una llamada y también nos daban cuál era su desviación estándar. Dentro de esto, pues propiamente también nos hacen una serie de cuestionamientos, de los cuales es cuál es la probabilidad que una llamada en ese banco dure 5 minutos o menos, ¿sí? Y de igual manera, cada uno de estos ítems los tenemos que identificar con cada uno de los casos que vimos anteriormente. Si nosotros nos vamos al primer paso, que es propiamente dibujar la curva, ¿verdad? Si vemos en este sentido, pues siempre mantenemos el tema de que la campana va a tener dos extremos, dentro del cual cada uno equivale a 0.5 y 0.5. Y acá está el dato propiamente de las medias, que es relación a los 16 minutos que nos dice el problema. Si nos recordamos de los 4 minutos, eso quiere decir que vamos a tener que sumarle y restarle las desviaciones estándar a este promedio. Es decir, 16 más 4, que son los 4 minutos de la desviación estándar, y nos va a dar 20 minutos. Más otros 4, 24, y más otros 4, 28. Propiamente, hasta esa parte es donde nos dice que puede llegar una llamada en promedio de 16 minutos hasta 28 minutos. Si nos vamos al otro extremo, que es de poder tener llamadas o menos de 16 minutos, pues hacemos la misma dinámica de 16 menos 4, nos va a dar 12, menos 4, 8 y menos 4, 4 minutos como mínimo de una llamada. 4 minutos o menos, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que la curva, pues propiamente es asintótica y no toca los ejes de la escala Z. Eso quiere decir que es infinita, puede tener más o menos desviaciones estándar según sea la necesidad como tal. Ok, bueno, ya teniendo en cuenta que debemos de realizar en cada uno de los ítems nuestra campana, vamos a verificar el primer caso, ¿verdad? En lo particular, pues propiamente nos pregunta cuál es la probabilidad que en ese banco una llamada dure 5 minutos o menos. Entonces, nosotros que ya tenemos dibujada nuestra campana, pues propiamente vamos a ubicar en dónde están los 5 minutos. Si nos vamos a la escala de las medias, que es la que acabamos de hacer, pues propiamente va a estar muy cerca de donde está el número 4. Pero ahí va a estar en relación a los 5 minutos que nos dicen 5 minutos o menos. Entonces aquí ustedes debemos de marcar nuestra línea vértice, ¿sí? Que es la que ustedes ven ahí en color verde y está punteada. Y como nos dicen 5 minutos o menos, entonces es hacia la izquierda donde debemos de achurar o debemos de marcar nuestra campana. Se recuerdan que nosotros también vamos a tener esta fórmula que está relacionada para encontrar los valores de Z, donde vamos a tener XY, ¿sí? Que XY propiamente va a ser los 5 minutos que nos dice el problema, ¿verdad? 5 minutos o menos, que es propiamente lo que nos pide el primer enunciado. Posteriormente vamos a tener la X barra arriba, que es propiamente el promedio, ¿sí? Que es el promedio de la duración de llamadas, es decir, los 16 minutos. Y la desviación estándar. Entonces, si nosotros sustituimos estos valores, pues nos va a quedar 5 menos 16 dividido 4. Y nos va a quedar 2.75. Ese valor es el valor de Z. Es decir, necesitamos ir a buscar el área de ese 2.75. Como ya hemos manejado la tabla, ustedes pueden verificar que el área de 2.75 negativo, propiamente lo que nos está diciendo es que va a estar del lado izquierdo de la campana. Y efectivamente está ahí.
Ahora, el valor del área de ese número, pues si lo buscamos en la tabla de los números aleatorios, nos debemos de encontrar con el valor de 0,4970, ¿sí? Y ese valor, pues propiamente lo tenemos que restar con el 0,5, ¿sí? Que corresponde a la campana. Propiamente, ¿por qué? Porque ustedes se recuerdan cuando estábamos viendo los casos, como tal, si mi campana tiene la extensión de 50% o 0,5, pues para investigar a cuánto corresponde este pedacito, pues debo de hacer esa resta. Y al realizarlo, pues me va a quedar 0,030. Ahí ya está multiplicado por un valor de 100 para que me dé un valor porcentual. Y si nosotros vemos la campana, pues propiamente vamos a tener el ejemplo y la comparación con la resolución del caso número 4. Si nos vamos al ítem número 2, porque aquí terminaría la resolución del ítem del inciso A, es decir, cuál es la probabilidad que la llamada dure menos de 5 minutos, pues propiamente va a ser de 0,30%. Y este ejercicio se resuelve con el caso número 4. Si avanzamos al inciso B, propiamente nos dicen cuál es la probabilidad que una llamada telefónica dure 11 minutos o más hasta 25 minutos o menos. Eso quiere decir que propiamente vamos a tener que marcar 11 minutos aproximadamente en mi escala de medias, ¿sí? Donde se encuentra el número 11. Entonces, lo marcamos acá. Y de aquí para arriba es donde se está pronunciando la línea o la vértice, ¿sí? Donde estoy identificando el valor de 11 minutos. Nos dice hasta 25 minutos o menos. Entonces, propiamente marcamos el 25 aproximadamente por aquí y aquí es donde se hace la línea eh, para poder tener ese límite como tal, esta línea de aquí. Entonces hasta ahí llegan los 25 minutos o menos. Entonces, 11 minutos o más, 25 minutos o menos, 25 minutos o menos. Entonces, si vemos la parte verde, es la parte que a nosotros nos interesa, la parte azulada tal cual, ¿no? Voy a borrar esto para que no tengamos tanta línea en nuestra pizarra. Entonces, propiamente vamos a encontrar de primera instancia los valores para cada uno de los valores de Z, porque aquí tenemos dos valores de Z. Tenemos el 11 y tenemos el 25. Entonces, propiamente hacemos cada operación por cada valor de Z, es decir, por el 11 y por el 25. Tenemos menos 1,25 y 2,25 al hacer esa operación. Esas áreas las debemos de encontrar dentro de la tabla de números aleatorios, ¿sí? Y aquí propiamente si nosotros vemos la figura, ustedes se han de recordar que propiamente vamos a tener que sumar las dos áreas para este caso, ¿sí? Y el resultado que nos debe de dar es 0,8822. Y este caso fue resuelto con el número 9 del documento que hemos tenido, para que de igual forma lo puedan validar, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente inciso, ¿sí? Porque aquí la respuesta es que la probabilidad de que una llamada dure 11 minutos o más hasta 25 minutos o menos, pues corresponde a un 88,22%, ¿sí? Y es resuelto con el caso número 9. Pasémonos al inciso número C. Acá cambia un poco el esquema. ¿Por qué? Porque propiamente lo que nos están preguntando son personas. ¿Cuántas personas se tardan en el teléfono? 13 minutos o menos, 13 minutos o más, perdón. Si son 250 personas.
Bueno, pues propiamente, si usted se recuerda que tenemos que hacer la campana, entonces 13 minutos o más. Entonces, desde 13 minutos hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, les dejo para que ustedes puedan hacer su campana y vamos a hacer la operación propiamente de personas. Entonces, como lo que nos están dando siempre es el valor de XY de 13 minutos. Entonces, lo debemos de restar con el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. El valor de Z correspondería a 0.75 negativo, ¿sí? Y el área va a ser de 0.2734 al momento de buscarla en la tabla de números aleatorios. Ahora bien, ya cuando ustedes tengan su campana, pues van a poder darse cuenta que lo que debemos de hacer aquí es sumarle el 0.5, ¿sí? ¿Por qué? Porque les invito a que puedan ir a verificar el caso número 2 para poderlo trabajar. Al tener esta sumatoria, el resultado del área que debemos de obtener es 0.7734, pero lo debemos de multiplicar por 250 personas, porque es el número que nos están dando aquí, si son 250 personas. ¿A cuánto equivale? Bueno, si ustedes multiplican el 0.7734 por 250, lo voy a hacer acá para poderlo comprobar, 0.7734 más, perdón, por 250, me va a dar 193.35 personas. Aquí propiamente debo de dar el número entero, pues, es decir, 193 personas se tardan en el teléfono 13 minutos o más. Eso quiere decir que un buen número de personas ocupan el teléfono durante este minutaje, ¿no? De 13 minutos o más. Es decir, si se tardan en el teléfono. Hay que determinar cuáles son las causas, si son causas laborales, qué tipo de casos laborales son los que requieren mayor tiempo o si son llamadas personales. Pero eso ya es de propiamente hacer una escucha pues aleatoriamente de llamadas para poder confirmar cuáles son los motivos de cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí está resuelto con el caso número 2. Es decir, ustedes pueden ir a los casos que tienen en la plataforma y poder verificar cuál es la figura de la campana que debería de quedar para este inciso número C. Vamos a concluir con el número 4 o el inciso D. Y aquí propiamente me dicen cuál es la probabilidad que una llamada dure menos de 5 minutos. Suena parecido al primero, pero en el primero a mí me dicen que propiamente la llamada dure 5 minutos o menos. 5 minutos completos, pero abajo me están diciendo menos de 5 minutos. Acá, ¿sí? Dice menos de 5 minutos. Es decir, no son 5 exactos. Entonces, propiamente para esto, pues nosotros debemos de trabajar la conversión, ¿sí? Del minutaje propiamente para este inciso, ¿verdad? Es como les mencionaba, pues aquí propiamente nos dice cuál es la probabilidad que una llamada dure menos de 5 minutos. Es decir, no 5 minutos exactos. Entonces, de igual manera, pues siempre se hace la campana, ¿no? Es decir, ustedes la van a tener que realizar, ¿sí? Y 5 minutos o menos. Entonces, 5 minutos o menos tendría que estar como por aquí, ¿no? Porque es menos, es decir, va a ser un pedacito como tal. Ahora, vamos a tener completamente, pues, 4 minutos, ¿no? Porque 4 minutos es lo que a nosotros nos dan en el ejercicio completamente. Es decir, es lo que tenemos eh, eh, como dato referencial, que son 4 minutos completos. Ok. Pero ¿cómo convertimos esos 5 minutos en menos de 5 minutos? Bueno, pues son 4 minutos y el resto tiene que ser segundos. Bueno, 60 segundos hacen un minuto. 59 segundos para que sea menos del minuto es a X.
¿sí? Entonces, propiamente deben de realizar 59, ¿sí? Dividido 60, porque si ustedes multiplican 59 por 1, les va a dar 59. Entonces, regla de 3, dividido 60, les va a quedar 0.9833. Pero, propiamente lo que nosotros necesitamos son 4 minutos, voy a borrar estos de aquí, es decir, son 4 minutos completamente y el resto son lo que nos da a nosotros como el resto de tiempo para que sea menos de 5 minutos. Entonces, por eso que ustedes ven acá la operación de 4.98 menos 16 dividido 4, ¿sí? 2.7550. Ahora, ese valor, pues no lo vamos a encontrar propiamente en la tabla. Vamos a tener que utilizar un valor que esté aproximado a ese número, es decir, 0.4971 es el valor que vamos a utilizar para este caso ahorita, pero vamos a ver más adelante un tema que se llama interpolación, que se los voy a dejar de tarea para que lo puedan investigar, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a usar el 0.4971, ¿sí? Y vamos a hacer el procedimiento normal, menos el 0.5 y nos va a dar un resultado de 0.0029. Multiplicado por 100, quiere decir que es el 0.2% de probabilidad de que una llamada dure menos de 5 minutos, ¿verdad? Y es resuelto con el caso número 4. A continuación, pues les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Tomando como referencia el que acabamos de ver, ¿sí? Aquí nos habla en cierto negocio de construcción en donde los salarios por hora se distribuyen normalmente, el salario medio es de 3.60 dólares, con una desviación estándar de 0.45 de dólar. ¿Cuál es la probabilidad que un obrero perciba un salario por hora? Inciso A, entre 3 y 3.50 inclusive. Inciso B, no más de 4.70. Inciso C, no menos de 4. Inciso D, hasta 2.5 de dólar. Entonces, como nos damos cuenta, aquí vamos a tener 4 incisos del inciso A al D para poderlo trabajar y voy a darles el periodo del tiempo y al final, de igual manera, pues a mí me toca que resolverlo, pero la intención es de que ustedes puedan participar conmigo y poderme decir, mire, si me dio esto, con qué número de caso lo resolví, etcétera, ¿verdad? Entonces, voy a darles el tiempo para que lo puedan resolver. Así que nos vemos en un momento.